identificar que ese paciente tiene una neumonía que necesita drenaje o que es un empiema, dice que un pH menor de 7,2, una glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, o una deshidrogenasa láctica mayor de 1000, una coloración de Gram positiva o una presencia de loculaciones en las imágenes, es indicativo para hacerle el drenaje. El tratamiento con los antibióticos, no me voy a detener mucho porque el doctor Wilfrido Coronel va a hacer enseguida una excelente conferencia sobre lo que es el enfoque práctico del uso de los antibióticos en neumonía, solamente para decir que como tenemos agentes etiológicos, el neumococo y el estafilococo, debemos utilizar un antibiótico que tenga una cobertura excelente para estas bacterias. En ese caso podría ser una oxacilina con una cefalosporina de tercera generación o en su defecto, si nosotros queremos monoterapia y que le va excelentemente bien y hoy en día está en el POS, sería cefuroxima, que es un excelente antibiótico, es monoterapia y le da cobertura a los dos gérmenes. Si nosotros sospechamos que tenemos un estafilococo resistente o un neumococo resistente, que son muy raros, pues la opción sería la vancomicina o la clindamicina, y la duración del tratamiento no se ha podido establecer con certeza cuánto debe ser. Algunos dicen que el antibiótico venoso se debe dejar hasta 48 horas después de que cese la fiebre o hasta que le retiren el tubo de tórax o hasta que el paciente esté hemodinámicamente bien. Pero en algunos casos, en la mayoría, cuando existen estas complicaciones, se deben llevar a dar hasta 3 o 4 semanas dependiendo de la agresividad y del cuadro clínico del paciente. Los macrólidos, ¿cuándo se adicionan? Un agente que vimos que podía causar neumonía complicada es el micoplasma, y el micoplasma puede producir empiema hasta en un 20% de los casos de empiema. Por lo tanto, si un paciente no mejora y tenemos que sospechar que pueda tener un empiema por micoplasma, sería adicionarle el macrólido. ¿Cuándo se debe hacer drenaje? Se debe tener en cuenta tres criterios: el tamaño, los síntomas y las tabicaciones o presencia de septos. Antes se decía que toda neumonía complicada con derrame debía puncionarse, pero hay derrames que son demasiado pequeños y hace uno más iatrogenia cuando trata de drenarlos y no se puede hacer. Lo ideal sería que uno pudiera puncionarlo para poder tener un agente etiológico, pero cuando hace uno los cultivos de estos derrames, generalmente, en su gran mayoría, en un gran porcentaje de casos, son negativos, bien sea porque el paciente ha recibido antibiótico previamente o porque es muy difícil a veces cultivarlo. Por lo tanto, a veces la etiología no es la más fácil para tener, simplemente para ver la calidad del líquido. Entonces, se tiene en cuenta el tamaño, los síntomas y las tabicaciones o presencia de septos. Se dice que el tamaño en los niños, si se toma la radiografía en decúbito dorsal, el que tenga una sombra de menos de 1 centímetro no necesita drenaje. Si tiene hasta 2 centímetros lo puede dejar, pero si tiene más de 2 centímetros necesita punción. Si lo toma la radiografía de pie, se dice que es pequeño cuando ocupa una cuarta parte del hemitórax, es mediano cuando ocupa la mitad del hemitórax y es grande cuando ocupa más de la mitad del hemitórax. ¿Cuándo se debe drenar? De acuerdo a los síntomas, dependiendo del tamaño también, si tiene algún compromiso. Los síntomas, entonces nosotros decimos derrames grandes, son los que se debe drenar cuando tiene más de la mitad del hemitórax o cuando este derrame se acompaña de alteraciones como hipoxemia, fiebre, toxicidad, signos de sepsis, y la fiebre que persista, en esos casos se debería drenar. Entonces se acompaña uno del tamaño y de la sintomatología del paciente. Si tiene tabiques es mandatorio drenarlo porque significa que ya está en una etapa de organización y que si no lo drena se va a aumentar el problema porque puede haber paquipleuritis. Si hay una efusión moderada con síntomas que no mejoran o que empeoran, igualmente se debe drenar. ¿Qué clases de drenaje? Hay toracentesis y las guías que ya empezaron a salir habla de que la toracentesis debería hacerse, en los niños pequeños es un poquito difícil no hacerlo bajo anestesia, pero lo ideal es que se haga con sedación, especialmente en los niños grandes, y que si uno lo hace mejor sedado va a tener menores complicaciones porque va a tener menos hipoxemia. Cuando se llevan a anestesia general,
estos pacientes hacen crisis hipóxicas y se pueden complicar más fácil. Entonces la idea es que uno haga una toracentesis diagnóstica y por lo tanto la podría hacer con el paciente simplemente sedado y sentado para poderla hacer en forma adecuada. Esta toracentesis se hace para hacer el citoquímico y sería una toracentesis además evacuadora si la pudiera hacer, o una toracentesis con tubo cuando el derrame es muy grande. Toracentesis y fibrinolíticos o una mini toracotomía o una videotoracoscopia. ¿Cuál escoger? Entonces, depende de los costos y de la evolución lo que podríamos hacer. Hay estudios que muestran, estos son artículos que muestran la comparación y efectividad de los diferentes métodos de drenaje de los empiemas. Y es para mostrar, por ejemplo, que aquí tenemos una comparación del tubo de tórax sin fibrinolítico, del tubo de tórax con fibrinolítico, una toracotomía y una videotoracoscopia. Y encontraron que los costos pues van incrementándose cuando se utiliza un fibrinolítico y una videotoracoscopia, pero que la videotoracoscopia y la fibrinolisis con tubo son tan efectivas juntas. Nosotros no podemos, la mayoría de los niños cuando tienen empiema y que están tabicados, la idea es ponerle un tubo sin anestesia general y que sea un tubo muy delgado, que no tiene que ser el más grueso porque le vamos a poner fibrinolíticos. Y los fibrinolíticos que se pueden utilizar son la streptoquinasa o la uroquinasa, y últimamente hay estudios que muestran también la dornasa alfa como para producir lisis de ese moco que está o de esa secreción que está en el tórax. Lo que se encontró es que estos pacientes, entonces, en este otro, vemos que la fibrinolisis y la videotoracoscopia tienen la misma evolución, los mismos días de estancia hospitalaria, lo único que se incrementan son los costos. Aquí vemos cómo la estancia hospitalaria es igual con uroquinasa o con videotoracoscopia, pero los costos aquí están hechos en dólares, en libras esterlinas y aquí en dólares. Entonces hay un ostensible cambio, y lo que aconseja la literatura es que si yo tengo un empiema y está tabicado, lo ideal es que le ponga un tubo de tórax con una sustancia fibrinolítica, la que mejor sepa usar, sabiendo que la uroquinasa es la que menos efectos secundarios le presenta al paciente, pero que la videotoracoscopia, si yo tengo una persona entrenada y que tenga una menor morbilidad, sería una elección. ¿Cuál es el problema? El problema es que si he dejado pasar muchos días, cuando el paciente ha evolucionado y le van a hacer una videotoracoscopia, es posible que tenga más adherencias, más fibrosis y pueda tener más sangrados, y a veces necesitan unidades de cuidado intensivo porque el paciente se desestabiliza. Pero si tengo un personal experto que sabe hacer el procedimiento, esta es la primera elección entre todos los métodos de drenaje cuando se encuentra tabicado el derrame. Por lo tanto, cada vez se ve más cómo no hay necesidad de llegar a las mini toracotomías y a las toracotomías grandes, y esta tiene un posoperatorio mucho menos cruento y mucho más rápido, haciendo que el paciente evolucione más rápido hacia la mejoría. Aquí están las sustancias, está la streptoquinasa, uroquinasa, la dornasa alfa, y el manejo en el absceso. La otra cosa, que son la otra complicación, se debe hacer un manejo conservador, igual en la neumonía necrosante. En la neumonía necrosante se identifica cada vez más por la TAC o por las radiografías, pero a veces pasan desapercibidas. Pero con la TAC hemos encontrado mayor diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento no se puede hacer como en la neumonía complicada con derrame, porque si se hacen intervenciones en estos pacientes que tienen necrosis, a veces no de un lóbulo, sino de varios, puede llegar a terminar haciendo lobectomías, segmentectomías o cosas más graves como rupturas y fístulas, cuando ese paciente lo único que necesita es que el antibiótico actúe, que se le haga esperar la evolución, que va a ser un poco más cruenta y larga, pero que solamente en el momento en que se estabilice, si realmente necesita un procedimiento quirúrgico, se debe hacer. Igualmente en el absceso se utiliza solamente con el antibiótico, y solamente si es muy periférico y no tiene drenaje a la vía aérea, se hace una punción dirigida por ecografía o por la tomografía. Pero los drenajes no se hacen en esos casos, solamente se le dejan los antibióticos y se deja un manejo conservador. Y esto es para mostrar
que ya empezó a salir, esta es una guía, la primera que sale después de la británica que salió en el 2005 de neumonía complicada. Esta es hecha por cirujanos pediatras y por infectólogos y por lo menos están dando unas recomendaciones sobre cómo debemos actuar frente a un paciente con neumonía complicada. Por último, este es un algoritmo que les quiero dejar, es simplemente como qué pudiera ser, de acuerdo a lo que acabo de decir, si tiene derrame grande o pequeño y cómo pudiera ser el abordaje de ese paciente que incluso puede llegar a tener una doble cirugía, una doble reintervención en los casos en que no evolucionan hacia la mejoría, incluso con videotoracoscopia. Definitivamente la neumonía complicada cada vez es un reto más, pero que nosotros también estamos encontrando más soluciones y hacemos que los pacientes ya no duren hasta 3 meses como duraban antes en los hospitales cuando no sabíamos qué hacerles, sino que así somos más agresivos y más rápidos en el diagnóstico y en el tratamiento, las estancias hospitalarias se nos acortan y hacemos que los niños no tengan tanto déficit funcional, porque una neumonía complicada, igual si yo no la dreno, se puede resolver en los niños que tienen una evolución adecuada, pero se demora mucho más tiempo y lo que nosotros buscamos es tener pacientes funcionales a corto tiempo y que tengan menos complicaciones y una adecuada evolución. Muchas gracias.